formación año tras año y a partir de ahí pues empezar a formar, pues lo que decíais antes, a lo mejor para empezar a querer tener objetivos de ganar pero hasta esas edades yo tampoco le daría. Sí que, a ver, los niños competitivos son competitivos desde que el que es competitivo lo va a ser desde que empieza, ¿no? Pero sí ya empezar a esas ciertas edades pues a cambiar un poco el objetivo que tenemos. Ya cuando llegamos a infantiles, cadetes... Un tema paulatino, ¿no? Ir agregando pues, cosas, igual que al final nos hemos desviado un poco del tema, pero la tecnificación individual, no sé qué porcentaje diríais que hay desde que son más pequeños, a medida que van creciendo, si se diversifica más hacia lo colectivo. Yo es que creo que ahí sí que tenemos un problema, y es que no todos los niños empiezan a practicar un deporte a la misma edad. Entonces, si yo en mi club tengo benjamines, alevines, no, prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles, y uno empieza con 8 años y el otro empieza con 11, ¿en dónde los pones? ¿En qué grupo los pones? ¿Los pones con los de su edad o los pones con grupos de nivel? Entonces, sé que en algunos sitios están funcionando trabajo a nivel club por categorías y luego pues un día o 2 a la semana pues tienes sesiones de tonificación en donde ahí a lo mejor pues no importa tanto la edad, sino el nivel que tengas tú de técnica individual. Sí. Esto también, lo que estáis diciendo, tú de no estar tanto los niños en la calle como estábamos cuando éramos más pequeños, el ejemplo de Paula Arcos, insisto, es un tema social, la sociedad ha cambiado, al final todo cambia, todo evoluciona y volvemos. La adaptación de los entrenadores, en este caso de los entrenadores de base, no sé cómo ahora llevándoselo como a este lado, no sé cómo lo notáis vosotros. Por un lado, lo que decía Elena de la psicomotricidad, y por otro también lo que decía, me parece muy interesante lo que decía Fran, desde los niños, los adolescentes en este caso, cuando llegan a esas edades de 14, 15, 16 años, que parece que, insisto, a nivel general, evidentemente hay excepciones, la de Paula es espectacular, pero hay esa percepción de que les cuesta sacrificarse por algo, ser conscientes de que tienen que dejar de lado cosas si quieren prosperar en el deporte o en los estudios o en lo que sea. ¿Cómo lo ves tú, Pillo, con tu experiencia y en relación a otros tiempos anteriores? Hombre, está claro que la vida de los jóvenes ahora es mucho más cómoda, ¿no? Y mucho, con un abanico de opciones mucho más amplio que antes. Pero yo voy a hacer una reflexión sobre el trabajo de base, insistiendo en la calidad que actualmente yo creo que ha mejorado muchísimo de los entrenadores. En mi época de jugador, por ejemplo, el balonmano yugoslavo era la de Dios. Eran los mejores entrenadores, los mejores jugadores, los jugadores de más riqueza táctica. Bueno, pues yo ahora, en mi experiencia como entrenador, he visto el balonmano yugoslavo, por ejemplo, está a años luz en base, con jugadores jóvenes que nos llegaban a nosotros, ¿no? Está muy por debajo del nivel técnico-táctico de los jóvenes españoles, ¿no? Eso quiere decir que el trabajo está siendo bueno. Esa es una base ya de que las cosas no las estamos haciendo demasiado mal. Por otro lado, efectivamente, tiene razón Elena en que aquí el contenido del trabajo y la forma de trabajar tiene que ir directamente relacionado con la capacidad y con el nivel de los jugadores, ¿no? Y se te puede dar circunstancias que en un mismo grupo de edad, primero diferenciar los grupos, no es lo mismo entrenar a un benjamín, a un alevín, a un infantil o a un cadete o incluso a un juvenil, ¿no? Tienes que siempre adecuarte a esa situación, pero dentro del mismo grupo de edad se te puede dar la situación de que haya un desnivel de capacidad o de calidad de los jugadores, pero yo creo que ahí el entrenador tiene que darse cuenta, percibir esa situación y sacar recursos, como decía Álvaro antes, de exprimir la mente para tratar de hacer un trabajo que sea adecuado para todos, ¿no? El hecho de que ahora sea más cómoda la vida, pues es un problema, ¿no? Es un problema porque antes, como decía Elena, salíamos a la calle con el boca libre, el balón y la bicicleta después del colegio y ahora pues hay 1000 opciones, ¿sí? Y opciones que son opuestas al trabajo deportivo. Pero bueno, hay que aprender a convivir y hay que tratar de captarlos, de darles caramelos y de que el jugador esté, o sea, el chiquillo, pues se sienta cómodo y feliz, sin dejar de trabajar y felices jugando.
chiquillo, creo, los padres. Bueno, el tema de los padres ya hemos tocado antes, es un tema que merecería no una mesa redonda, sino 10 mesas redondas, ¿no? Ahora mismo. Álvaro. Bueno, yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que es el trabajo de base de un club de base, el trabajo de base de un club deportivo que llega al alto nivel, el trabajo de promoción deportiva. Yo he hecho, digamos, todas estas modalidades. Uno de mis primeros trabajos como entrenador fue en la Mariña Lucense. Estuve un año allí promocionando balonmano en 2005, en 2006, en colaboración con la Federación Gallega. No había balonmano en ninguno de los concellos, desde Burela hasta el Vicedo, solo en Viveiro, y estaban apoyados en el Club Balonmano Viveiro. Y en apenas 6 meses allí había jugando 150 jugadores. No es un trabajo de base, es un trabajo de promoción de balonmano. De esos jugadores no se espera que lleguen a ser jugadores de alto nivel, simplemente se espera que sean jugadores de balonmano, chavales entre 6, 7 y 10 años. Entonces, el tema está en que nosotros, si somos entrenadores de balonmano, a mí me parece que está muy bien estas corrientes del multideporte, pero nosotros como entrenadores de balonmano vamos a trabajar el balonmano. Vamos a hacerlo divertido, vamos a hacer una promoción de balonmano. Lo demás no nos importa. Si yo, por ejemplo, cuando salí de allí, me voy a Nava de la Asunción, es un pueblo que apenas tiene 1.500 habitantes, lógicamente en las generaciones, pues un año nacen 5 niños y otros 26. Si el año que nacen 5 niños no hacemos equipo de balonmano. Nava tenía la necesidad de que todos los años hubiera un grupo de jugadores y convertirse en un club de base de balonmano. Las necesidades de la Mariña Lucense no eran las mismas que las necesidades que hay en Nava de la Asunción. Lógicamente no podíamos aumentar la natalidad en Nava de la Asunción, entonces lo que hacíamos fue generar grupos de trabajo alrededor de núcleos de población alrededor de Nava. Hacíamos una tarea de promoción, como la que hacía en la Mariña Lucense, pero que iba a tener un trabajo de base de balonmano para el balonmano. El trabajo que hacíamos en Valladolid, cuando éramos los niños bonitos del Club Balonmano Valladolid, que asistía prácticamente a todas las finales de competición europea que se presentaba, no era un trabajo ni de promoción, era un trabajo de promoción, era un trabajo de base, pero un trabajo de orientación hacia la élite. Entonces, lo que hay que tener claro no solo son los conocimientos de los entrenadores que estamos formando, sino también dónde estamos cada uno trabajando para el balonmano. ¿De acuerdo? Entonces, esto yo creo que es muy importante porque llega un momento que cuando se tratan estos temas de base se mezclan muchas cosas. Y yo creo que tampoco, o sea, una cosa es los contenidos que tiene que conocer ese entrenador, las partes implicadas en la promoción, en la gestión del balonmano, en la proyección hacia la élite, el tema de las federaciones, etcétera, ¿no? Cada uno tendrá sus responsabilidades en esto. Yo, a día de hoy, bueno, pues hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Desde las partes más pequeñas, que van un poco relacionadas con los jugadores, con los niños, con la cultura, ¿no? Es muy importante que, primero, un entrenador tenga, primero, cultura deportiva, cuáles son un poco los valores del deporte, cierta formación, ¿no? Eso nos lo están dando, como bien dice Pillo, se ha mejorado bastante. Y luego, pues dentro de esa cultura deportiva, que haya culturas de club, ¿no? Está claro que la cultura del club que puede tener el Guardés, pues es una cultura del club que ayuda a que la sociedad que está alrededor del Guardés conozca el balonmano. Los niños que se orientan a entrar en las escuelas del Guardés sepan que ahí no se va simplemente a pasar el tiempo, sino que se va a aprender a jugar a balonmano,
porque hay un club que tiene una trayectoria y una serie de valores que no solo son el ir a pasar el tiempo. Y se va a aprender balonmano, a divertirse con el balonmano y a jugar al balonmano. Y luego a partir de ahí nos desarrollaremos los entrenadores, los jugadores o lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, igual que nosotros decimos, ¿no?, en el alto rendimiento, que los detalles marcan un poco la diferencia entre los equipos, ¿no? Esos detalles, ¿no? Los detalles también son muy importantes en la base. Y tener claro cuáles son los detalles a la hora de trabajar en cada uno de estos escenarios. Yo he tenido la suerte en mi carrera deportiva hasta ahora, pues de estar en escenarios, como os decía, ¿no? Yo era el primer entrenador de Nava de la Asociación en Primera Nacional, pero yo me metía en el pabellón a las 4 de la tarde y a lo mejor tenía que ir a pintar a Navalmanzano un campo porque queríamos entrenar el sábado. Entonces era pintor, era entrenador de base, era... ¿no? Entonces, lo que hay que tener claro es un poquito dónde estamos. Sí, hablo de la cultura del Guardés como puede ser la de Novas, pero la de la Asunción puede ser muy similar, pero no era la misma que teníamos en Logroño, no era, cuando yo he estado 3 años de directo de base en la escuela de Logroño, y no eran las mismas necesidades que teníamos en Valladolid, que teníamos que llegar a campeonatos de España cada año. Y empezábamos una escuela de base y en 3 años la hacíamos quinta de España, por ejemplo. Entonces, lo que hay que diferenciar muy bien es qué estamos haciendo. Primero estamos haciendo balonmano. ¿A qué nivel? Bueno, al que nos permita esa cultura de club, esa cultura deportiva y esas necesidades un poquito del trabajo que tenemos que hacer. Bueno, se me ocurre una pregunta más, aunque después de esta disertación de Álvaro se queda un poco difuminada, porque efectivamente no puedes aplicar una receta igual a todos los entornos, ¿no? Habrá que lo primero, saber dónde trabajas, pero haciendo una visión un poco general y imaginando, bueno, pues, un club genérico, tipo, como iba a decir, como puede ser el Guardés, quizás no sea lo más habitual, pero ¿cómo distribuiríais vosotros el porcentaje de diversión y competitividad y también de tecnificación individual, colectiva y apertura hacia lo técnico-táctico en general, según las etapas de base? Es decir, desde empezando en benjamines, alevines, infantiles, y luego ya ese salto a cadetes juveniles que parece como que es la frontera de donde entra lo competitivo en juego. Tú sacaste el tema antes, Pillo, así que te propongo que lo desarrolles un poco. Bueno, es evidente que las primeras etapas de benjamín infantil tienen que tener, sin perder de vista, pues algunos objetivos, un componente casi exclusivo lúdico, ¿no? Yo tenía una persona que es fundamental en el balonmano español y profesor de muchísimas generaciones de entrenadores, que él decía que el mejor entrenamiento para unos benjamines e incluso unos alevines o incluso infantiles era darles un balón y que jugaran y que hicieran lo que quisieran con él, ¿no? 2 porterías, 2 áreas, pocas reglas de juego y que jugaran. Entonces, evidentemente en esas etapas la intervención muy directa del entrenador a nivel de disciplina o de control de juego, eso tiene que ser mínima, ¿no? Y que los chiquillos se desarrollen y vayan percibiendo un poco lo que es el balonmano, ¿no? Después en cadetes ya empieza un poquito más a ser más exigente, una etapa más específica ya y ya hay que buscar otros contenidos, pero evidentemente en las primeras etapas yo creo que el tema lúdico y el tema de captación y de, como decía Álvaro, que es importantísimo en los clubes. Nosotros aquí en Pontevedra, en la provincia, es quizás menos importante porque eso lo tenemos prácticamente hecho, ¿no? Todos los clubes, o casi todos, gran parte de los clubes pues tienen ya sus propios jugadores, convenios con concellos para abastecer de niños a la base, pero en esa etapa infantil, alevín, benjamín, es captación y que el niño se divierte y que vaya cogiendo ciertas nociones de lo que es el juego y poco más. Interpelados entre vosotros. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, cuanto más pequeño, más lúdico tiene que ser. Poco a poco el apartado lúdico pues, va
entre comillas, un poco desapareciendo. Yo creo que una cosa muy importante que sí tendríamos que hacer sería que el niño que se va a casa después de entrenar, que se quede con ganas de seguir entrenando, para al día siguiente que persista en su trabajo. Entonces, sí que los niños tienen que tener normas, yo lo tengo clarísimo ya desde que empiezan, no tienen por qué estar reñida la normativa con el pasarlo bien. La cultura del respeto hacia los demás, el trabajo en grupo, todo eso son cosas que se tienen que trabajar ya desde pequeñitos y que no están para nada reñidos con nada que sea algo que sea lúdico. Y yo creo que tenemos que crear jugadores y jugadoras que les pique el gusanillo y que quieran seguir trabajando. Y sobre todo que sean felices con lo que hacen, evidentemente. Yo creo que es la base de todo. El niño que va a entrenar y acaba, como decía antes Pillo, lo pones una hora ahí a dar pasos contra la pared o tal, y al día siguiente no te vuelve. Lo importante es crear en ellos esa necesidad de decir mañana quiero volver porque es la manera de ganarse. Mister, bueno, al final los cuatro, todos habéis trabajado con la base. A nivel personal, te pregunto, ¿cómo además sé que a ti te gusta mucho entrenar con los niños, ¿cómo es de gratificante y cuántas diferencias, que imagino que todas, habrá con trabajar con jugadoras o jugadores? Bueno, lógicamente hay mucha diferencia, ¿no? Y es muy gratificante, como dices. Tengo una anécdota muy parecida a la que comentaba antes Pillo, cuando dice que en el Pleistoceno entrenó al equipo juvenil. Yo también empecé llevando a un grupo empecé con chicos en Petrer y éramos un equipete de niños de cole, de barrio, que íbamos a jugar contra jesuitas de Alicante, agustinos de Alicante, incluso los vecinos de Elda, y nos pegaban unas tundas de la leche. Y de las cosas, cuando me preguntan que más recuerdo con más cariño, como esos niños, después de 4 años, que tuve la fortuna de llevarlos en infantil y cadete, los recuperé en juvenil, el último año de juvenil. Muchos de esos niños, por no decir que se lo todavía, continuaban jugando a balonmano, y aquel equipo que en infantil nos ganaba 30 y pico a 5, éramos capaces en juveniles, esa evolución de competirles por entrar a una fase sector del Campeonato de España. Ya no os hablo de llegar a una fase, pero ver la evolución de esos chicos es algo de lo que más, yo creo, satisfacción me ha dado. Al final creo que soy un privilegiado a la hora de poder compartir luego equipos en la élite, me dan otro tipo de satisfacciones, pero siempre me he quedado con ese detalle. Y por no extenderme más, por lo que decías, me quedo con algo que pasó este viernes en el pabellón. Estuvimos con Abel, con Joao, con Fabio, estando con unos niños de 6 años, perdón, de segundo de primaria, perdón, sí, y me quedo con lo que decía ahora, ¿no? Que para poder enseñar técnica individual o técnica, primero tenemos que tener niños que quieran venir, ¿no? Tenemos que captar un montón de niños. Y me quedo con algo que pasó el viernes por la mañana, dándole una horita a niños de 6 años. Al final del trabajo llegó una niña y me dijo, pero ya ha pasado una hora desde que estamos aquí, con eso, ¿no? Que la hora a esa niña de 6 años se le pasó volando, y seguramente que esa niña estuvo el sábado, ayer, viendo el partido, y seguramente volverá. Pues qué bonito, ¿no? Para ir cerrándolo, con lo mismo que antes, os animo, ¿no?, a que participéis. Ellos lo han hecho, insistimos, cualquier cuestión que tengáis, pregunta, curiosidad, sé que hay entrenadores de base por aquí, proponed lo que os apetezca. Por favor. Yo quería preguntar, ¿el vaciado de portería tiene que ser obligatoriamente por expulsión? No. Y es interesante, podría ser interesante jugar, o sea, sacar el portero y poner otro jugador en un momento de ataque. Sí, saldría 7 jugadores de campo. 7 jugadores de campo contra 6 defensores. Vale, gracias. Siguiendo con este tema, porque yo quería esperar al final porque entrelazase muy rápido los dos. Elena lo nombró y yo lo tenía pensado en ese caso, después pasaseis otras cosas. El 7 contra 6, ¿vale?
muy rara vez, yo recuerdo muy pocas, y esto va más bien para Álvaro y Prades, que son los que están en activo, con un 7 contra 6. En el momento de que hay un expulsado, ¿por qué no seguís con el 7 contra 5? Por no asumir tanto riesgo que psicológicamente pueda después... Porque pienso que el ataque sería una superioridad mucho más grande. Y normalmente lo retiráis en el siguiente ataque. Álvaro, lo comentaste antes, que hay equipos que hacen 7 contra 5. ¿Cómo? Sí, hay equipos y bueno, decía en el estudio que el Berun era uno de los Appelgren, ¿no? El entrenador. Era uno de los que lo hacía y también creo que los eslovacos estos de Tata. También era muy utilizado. Yo creo que no lo hacemos porque bueno, ya la superioridad está creada y quizás bueno, pues cuentas con esa ventaja de forma natural, entonces ya yo creo que un poco por cultura de jugadores, a la hora de que llevan muchos años ya con ese conocimiento de esa situación, pues tienes tus situaciones creadas y ya yo creo que confiamos todos en ellas y no, quizá pues no necesitamos que tengamos que vaciar la portería. No lo sé, yo por ejemplo en mi caso confío en las situaciones que tengo entrenadas de superioridad 6 contra 5 y entonces tiro con ellas. Porque no creo que sea necesario tener que vaciar la portería para generar más superioridad, simplemente. Yo creo que puedo suponer algo en contra, 6 contra 6 supone un riesgo, supone a veces mucha presión, hemos hablado un poco de la presión, esa psicológica, ese estrés psicológico que produce en la jugadora o en el jugador. 7 contra 5